Buenas tardes, estimados amigos, compañeros, familiares, en fin, todos aquellos que tengan la oportunidad de escuchar este video sobre la historia del transporte en Nicaragua. A los compatriotas que están dentro y fuera del país, espero les sirva también para las futuras generaciones. Hoy es 14 de septiembre del 2020. Le habla Arnulfo Martínez. Soy ingeniero civil y mi especialidad casualmente es transporte. Y por eso me animé a escribir un poco de la historia del transporte en Nicaragua. Vamos a grabar una primera parte de 15 minutos, lo vamos a llevar en cuartos de hora, extenso. Solo vamos a abarcar esta primera parte de 50 años de historia, de 1849, digamos, al 1900, ¿verdad? 50 años. Entonces este es un documento de investigación de varias fuentes de información, las cuales sirvieron para extraer los aspectos relacionados con el devenir del transporte. Si ustedes tienen fotografía, información que creen debe ser relevante para nutrir este pequeño esfuerzo, por favor envíelas. Todos los párrafos, mapas y fotografías son de su dueño y se usan más que todo para informar sobre cada uno de los temas abordados. Como comprenderán, esto simplemente tomé información de diferentes fuentes y las uní para hacer la historia del transporte. Así que el que no esté de acuerdo, pues lo puedo retirar también cuando le plazca, ¿no? Entonces vamos a iniciar haciendo una primera introducción, ¿verdad? Y vamos a ver la historia, el rol del transporte en el desarrollo nacional y urbano. Todos sabemos cuál es el impacto del desarrollo de una nación que tiene el transporte, ya que es sobre las venas donde circula la sangre y se mueve toda la economía de un país, ¿verdad? Y no solo estamos hablando de transporte terrestre, sino del acuático, del aéreo, del electrónico, optrónico, donde transitan datos, ¿verdad? Donde transitan mucha información, imágenes, etcétera, y el de tubería, ¿verdad? Y cualquier otra clasificación que se ocurra en el futuro. Entonces, pero este desarrollo depende en gran medida de la capacidad de los ciudadanos en cuidar los medios naturales con los cuales Dios nos ha bendecido para tener ventajas competitivas en el transporte. El desarrollo de diferentes medios y modos depende de esa visión que tengan los ciudadanos de un país, de que esas son bendiciones de Dios, que tienen que cuidarlas para cuando Él regrese poderle entregar cuenta. La localización de las ciudades, la forma y tamaño de las mismas también han sido determinadas por muchos factores, pero primordialmente por el transporte. Por ejemplo, la ciudad de Managua y toda su conformación, de que depende mucho del transporte, en una red en anillos y radiales, y eso se lo ha dado el transporte, ¿verdad? Y que está frente a un bello lago, el lago Solotlán o el lago de Managua, ¿verdad? Hay que hacer notar también que las organizaciones que han dirigido y gestionado el transporte también han impactado en el desarrollo del mismo y los cambios tecnológicos. En Nicaragua, desgraciadamente, ha sido una pasadera en mano de esta industria, ¿verdad? Y eso pues ha resultado en que no se han logrado desarrollar los grandes proyectos o las grandes metas para el sector transporte. El mapa que tenemos aquí al lado es un mapa de 1857, donde viéndolo a mayor detalle en Nicaragua, ¿verdad? Ya en esa época, 1849, no había aún anexado la costa atlántica, que esta costa atlántica era un protectorado inglés. Ya vamos a hablar de esa historia. Existía un protectorado inglés con un rey Mosco y eran los ingleses que gobernaban esta zona. La península de Nicoya, que es esta que está aquí, ¿verdad? Entonces esa le pertenecía aún a Nicaragua. Se tenía aún el territorio en litigio con Honduras también por acá, ¿verdad? Los miquitos tenían su rey y buscaron la protección de los británicos para defenderse de los españoles y también de los reclamaciones de Colombia.
que ellos, acuérdense que entraron por acá, antes Panamá era parte de ellos, y reclamaron esta parte, la parte atlántica de Nicaragua, la reclamaba Colombia. Se quedaron con San Andrés y Providencia. Nicaragua, la tierra de lagos y volcanes, está bañada por los dos océanos, el Pacífico acá y el Atlántico acá, ¿verdad? Grandes lagos, tiene dos grandes lagos, unos 8.000 kilómetros cuadrados, el lago de Nicaragua, Cocibolca, y el lago Solotlán de 1.000 y tantos kilómetros cuadrados. ¿Verdad? Tremenda cuenca, es la cuenca más grande de Centroamérica, ¿verdad? Y donde el transporte acuático ha sido siempre un reto para desarrollar, y que a pesar de contar con las mejores condiciones para constituirse un hub, o sea, un centro de actividades de coordinación del transporte en una región, no lo ha logrado, ¿verdad? A pesar de que lo logró entre los años 1850 y 1900, como lo vamos a ver. Nicaragua fue el hub de transporte de las Américas, así que desde un único inicio el transporte acuático fue uno de los transportes más importantes de la región, pero actualmente ha menguado el uso de él mismo. Aquí en este cuadro, siempre ubicándonos, vea, en la época, estamos hablando de 1870, la población de Costa Rica era la menor en Centroamérica con 154.000 habitantes, y después seguía Nicaragua con 236.000, pero en habitantes por milla, Nicaragua era la más deshabitada, 4.3 habitantes por milla cuadrada. Teníamos 55.000 millas cuadradas, ¿verdad? Entonces hay un párrafo que transcribo de Gratus Hastelmeyer que dice: "Oh Managua de 1846 con 7.000 habitantes, ya no eres la misma de cuando te alumbrabas con pabilo embadurnado de cebo y te acostabas a las 6 de la tarde para levantarte a las 3 de la madrugada a coger sardinas en las costas del Solotlán. Si los sagrados manes de aquel entonces se despertaran, se asombrarían del Managua de hoy". Esto lo tomé de Managua a través de la historia de Gratus Hastelmeyer. Y eso nos refleja cómo era en ese entonces. Imagínense Managua 1850, podemos decir 7.000, 8.000 habitantes, ¿verdad? Y todo Nicaragua 236.000 habitantes. Eso nos da una idea de lo que era el país en ese entonces, ¿verdad? También este otro mapa que nos permite visualizar que en ese entonces Nicaragua tenía solo los departamentos de León, fíjense, no existía Chinandega, el de Granada, no existía Managua, ¿verdad? No existía Masaya, Rivas, este chiquitico que está por ahí, y teníamos Nicoya, toda esta parte de aquí que le pertenecía a Nicaragua, ¿verdad? Chontales, ¿verdad? Toda esta parte de acá, y Matagalpa, ¿verdad? Y la Nueva Segovia. Entonces eran los departamentos, porque esto no era la Mosquitia y era un protectorado inglés, ¿verdad? Eso nos ubica, ¿verdad? Y en el cuadro siguiente se presentan las tablas salariales de esa época, 1870-1882, donde un portero del ministerio o prefectura ganaba 48 pesos, ingreso anual. Un empleado de nivel medio en la aduana de Corinto ganaba 204, el telegrafista de Managua 360, el mensajero de teléfono de Matagalpa 72, y así tenemos unas tablas salariales que nos permiten ver cuál era la situación de Nicaragua en ese momento de la historia. También tenemos que recordar un poco la historia para entender lo que pasaba en la época. Y vemos que a partir del 30 de abril de 1838, Nicaragua fue el primer estado que se separó de la Federación Centroamericana. Ese mismo año, mediante decreto constituyente, se estableció la división interna de Nicaragua en 4 departamentos: occidental, oriental, septentrional y mediodía, ¿verdad? O también llamado meridional, ¿verdad? Después tenemos que en 1839 el rey Mosco Robert Charles Frederick concede derechos de explotación de madera a súbditos británicos en grandes extensiones de la costa de los Mosquitos, incluyendo el territorio de Río San Juan, por donde Gran Bretaña planea construir un canal interoceánico. O sea, ya Inglaterra se interesa
se interesan los americanos, los ticos se unen con los ingleses y los rusos para tratar de hacer ese canal interoceánico, ¿verdad? Y los nicaragüenses liberales traen a William Walker, y el Comodoro Vanderbilt le pone los ojos a Nicaragua, ¿verdad? Y el 14 de agosto de 1841, San Juan de Nicaragua es ocupada por súbditos británicos y misquitos, ¿verdad? Y queda en manos de ellos. Y el 8 de marzo, ¿verdad? Entonces Costa Rica se nombra el departamento de Guanacaste, que se refieren al partido de Nicoya. El 24 de diciembre del 42, ¿verdad? El jefe de Estado de Costa Rica ofreció 500 pesos de un empleo a toda persona que le quitase la vida al individuo que osara negarse a juramentar el decreto de anexión del partido Nicoya a Costa Rica. Probablemente comenzó esa presión y comenzaron la codicia, ¿verdad? por tomar parte del territorio nacional debido a las riquezas con que ha contado el país. El 5 de enero de 1843 encabezó una misión oficial, ¿verdad?, don Toribio Tijerino, ¿verdad?, que partió de la ciudad de León hacia Costa Rica para hacer el reclamo del Guanacaste. Y en 1849 el Comodoro Vanderbilt inaugura la compañía accesoria del tránsito entre Greytown y San Juan del Sur, ¿verdad?, para transportar miles de aventureros que iban de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos. Acuérdense que antes no había ferrocarril, no habían carreteras que uniera toda la parte, o sea, New York con California, la parte este con oeste de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, estamos ubicando en el 13 de abril de 1850 nace el volcán Cerro Negro, y el 4 de julio de 1850, durante el gobierno de Norberto Ramírez, supremo director del Estado de Nicaragua, España reconoció la independencia mediante la firma de un tratado. Fíjense, 1850, o sea, cuando estamos comenzando nuestra historia del transporte acuático. Y en 1851 la compañía accesoria del tránsito estableció la ruta. Y el 24 de julio de 1851 llegó el barco Prometeo, que vino con Vanderbilt, procedente de Nueva York, ¿verdad? Y el 5 de febrero de 1852, el general Fulgencio Vega, en su calidad de director de Estado interino, firmó un decreto que eleva a la ciudad de Managua a capital de Nicaragua, porque siempre los nicaragüenses matándose querían unos la capital en León y otros la capital en Granada, y decidieron, pues bueno, vamos a hacerla a la mitad para que se termine el pleito. El 1 de abril de 1853 eligen a Fruto Chamorro Pérez, y lo primero que hace es llevarse la capital para Granada. En 1856 el gobierno otorgó a Bedford, fíjense, en 1853 ya le asigna a estos ingenieros militares y comandantes de la Marina Real Británica un contrato para la construcción de un ferrocarril entre Gorgon Bay, o sea, Monkey Point, y San Miguelito, en una primera sección para luego bordear el lago pasando por el río Tipitapa y la costa de Managua, con un ramal hacia el Rialejo, que era el puerto de ese entonces, y otro ramal a San Juan del Sur. Ya se había efectuado estudios topográficos y alentado una trocha para el proyecto, ¿no? Entonces, aquí vamos a terminar estos primeros 15 minutos con una reflexión muy grande, ¿verdad? Y es que Nicaragua es un país que Dios lo ha bendecido con tierras planas para la construcción de ferrocarriles. Ustedes saben que un ferrocarril no puede tener una pendiente de más de 2%, y eso se puede en estas cuencas que son terrenos planos, ¿verdad?, fácilmente, ¿verdad? Cuenta con la cuenca más grande de Centroamérica, que la tenemos, ¿verdad? Son 42.035 kilómetros cuadrados, una riqueza natural envidiable, todo el mundo lo quisiera, ¿verdad? Además, en esta zona tiene una buena radiación para producir energía solar, tiene energía eólica por los vientos, todo el año podemos producir energía eólica, y hay plantas aquí en Rivas, ¿verdad? Y también tenemos la cadena de volcanes, de la cual
se puede generar energía geotérmica. Y bueno, y la energía hidráulica que hay por montones en el río San Juan, el río Brito, todos estos ríos son capaces de generar energía hidráulica. Y tenemos riquezas increíbles, una fauna, una naturaleza bella. O sea, esto es de una riqueza inimaginable, ¿verdad? Tanto en todo su aspecto de la fauna, ¿verdad? Y de la flora, y en estas cuencas de los lagos, pues que generan un eje aquí, miren, un eje entre el río Tamarindo, el lago de Managua, Tipitapa, Cocibolquia y el río San Juan, que une los dos mares, el Pacífico con el Atlántico. Entonces, realmente Nicaragua ha sido bendecida, ¿verdad? Pero realmente esas bendiciones nunca se han podido ver, porque nunca hemos levantado la vista para ver ese cielo bello, despejado y lleno de estrellas que cuenta la gloria de Dios. Y nunca nuestros dirigentes le han consultado qué es lo que debemos hacer para cuidar de estas bellezas con las cuales nos ha bendecido y cuál es su voluntad para desarrollar el transporte de este país y cómo debemos de cuidar esa cuenca. Así que tal vez a raíz de estas conferencias surge un grupo de hombres que realmente logren consultarle al Señor qué hacer con esto y cómo sacarlo adelante, porque solo con esta cuenca podría vivir la población de Nicaragua, que es tan poca, 5 millones de habitantes más o menos en estos momentos. Por eso se han cometido muchos errores, ¿sí?, que nos han llevado a guerras fratricidas, y en vez de aunar voluntades de todo el mundo, más bien con una serie de teorías falsas basadas en pensamientos de hombres, teoría de hombres, que han destruido y administrado mal los recursos naturales con los cuales bendijo Dios a esta nación. Así que vamos a quedar aquí para posteriormente, ya en el próximo capítulo, vamos a hablar un poquito de la clasificación del transporte y vamos a comenzar a hablar de la historia del transporte acuático. Esta es solo la introducción. Espero que continúen escuchando el resto de la charla para que puedan nutrirse de todos estos conocimientos. Bueno, que Dios los bendiga a todos y Dios bendiga a Nicaragua.